civilizaciones, de miedos hablamos con todas acciones. Sería invierno, yo sería Tomás Cepret, porque siempre voy pasando de estaciones. Vos no podés hacer lo que yo hago. Vos te diste cuenta que tengo flow, lo saco. Te saco, no importa, mi amigo. Este sol invita en las estaciones, siempre es pecho frío. Sinceramente hoy te digo a la cara, tengo tanto cuidado que hoy en día te dispara. Quisiste ser un oso parda o un oso polar entrando en el Sahara. Yo no tengo Zara ni tampoco tengo Gucci, pero debes de saber que rapeando lo hace Gucci. Por eso aquí claro que yo soy sincero, te toco todo el cuerpo y te mato a los sub-zero. No, bobo, venite acá, no vayas a tocar. Hay que respetar el distanciamiento social. Vos sos pelotudo, nunca vas a cambiar. En Navidad ahora llega este expreso polar. Ya te conozco de más contra mí, dice que yo tengo esquivo paso. Ahora mismo te enseño cómo te fluyo las hago. Yo las encajo como siempre, ahora con base. Obviamente que la gente diciendo que en el expreso polar y ahora troca chocolate. Sinceramente hoy en día te confiesa, rapeando, claro, mi naturaleza. Viste que ahora mismo yo te mato, por más que sea un novato te congelo como Elsa. ¿Entendés que estoy hablando de la película? Porque sabes que lo hago con esta destreza. Quisiste ser hoy en día ese muñeco de hielo, pero sabe que se lesa. Que se lesa y se trae esta puta. A mí no me importa, empezar a pedir ayuda. Obviamente ahora mismo vos me congelaste, pero le pido a yo que me descongela con tucas. Hija de la puta madre te clavé. Vos entendiste, bobos, hace tiempo te pasé. Vos congelame, amigo, no me importa, soy trapero. Y como yo y en la cadena siempre tengo hielo. Sinceramente hoy te digo hasta luego. Tu lírica es peor que amar Lego. Ya te digo hasta luego. Está muy bien que sea frío, ya que tu amigo le pidas el fuego. De hace rato te estoy yo hablando porque mencionaste supuestamente que te gustan los huevos. No te sorprenda ni de Kinder, ese no te fijes. Pero ahora mismo hoy te digo hasta luego. ¡Tiempo! Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba y dice 3, 2, 1, ¡tiempo! Que sea gay, me da lo mismo, no te rapan en español, pero lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo, pero vos sos un tarado que tienes si soy gay, soy campeón internacional afgano. ¿En dónde? En la computadora, por eso tengo el arte que hoy en día te evapora. Que me evapora, dejo la esencia, soy un vape con esencia y tan dejo de existencia. Y hoy te mato el respeto, claro que habla de mate, el nenito cheto. Dije vape, bobos, aprende a escuchar, sin oreja, en serio, la competencia querés ganar. Y es por eso que te mato. ¿Qué más las orejas si son la copia de el Donato? De el Donato, pero eso es astuto. Y yo vuelo por los cielos porque se me dice Dumbo. Claro que sí, por las orejas. Por eso él mismo se tira a troce y no se acompleja. Acá la tengo grande, viste que sos tarado. Acá la tengo grande y no te imaginas abajo. Es por eso que te voy a matar. Acá yo tengo grande y el tipo mencionas atrás. Qué pelotudo. No es nada porque este es alto puto. Que lo dijo de puto hace rato. Así que será el agua acá no va. A la puta vos sos puto también sos alto poser. Se le dice a Anabel, él no sale del closet. Está muy bien lo que decís, pero para que tiras esa mierda suena como un kill. Sueno como un kill, claro, sueno como un kill, pero te rompo la nariz, soy en sí. Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba y dice 3, 2, 1, ¡tiempo! Yo ya te maté en el número con mi nivel porque di 99 y ahora va 100. Y es por eso que ahora mismo yo te digo hasta luego. Hablaste tanto de pende que esto es video. Esto es video, en serio, no es video, esto se va pa' por hook. Nah,
En serio que te toma, esto no por tu va a muy zorras. Ah, muy sogas, obvio guillota, pero vos de cuatro que no te garchen implorar. Y es por eso que ahora mismo aquí no te soporto, por más que sale changuitos, hoy te mato a los Don Bosco. A lo Don Bosco, eso es más que obvio, sigo el complejo de Don Bosco, hago quilombo. Y es por eso que ahora mismo yo te parto, por más que lleve uno más, aquí te hice más 4. Más 4, este referente era ateo hasta que se le puso este Dios enfrente. Así que ya no digas tonterías, que me hablas de religiones y no creo ni en los mesías. No crees en los mesías, mi amigo, yo no creo en Dios vegano porque creo en mí mismo. No me diga tanto porquería, habla de Dios, demasiada hipocresía. Demasiada hipocresía, me dicen liga, no me importa, no es mi culpa que no tenga ideología. Y es por eso que este mismo ya se delata. Yo no soy un liga, aunque rapeo como Bambata. Como Bambata, pero esto vos lo ves, yo cantarte trocitos de madera y soy Belén. Así que yo te digo, ya hasta luego, esto raperá real, lo tuyo copiar del trueno. ¿Sabes qué me decía un amigo? Que me dice toda la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Vamos! ¡Vamos, Raza! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡3, 2, 1, tiempo! Ahora mismo te explico esta moraleja. No me va a ganar porque tienes un problema. Obvio yo empecé la masacre contra Arenita Mejillas y me mata porque me metí a su teja. Es por eso rapeando te demuestro todo mi arte. Y para mí, niñito, que vos sos desastre. Por más que vos rapee en parque, debes de saber que yo te mato a lo Bonnie Parker. A lo Bonnie Parker, no me importa bobo. Viste cómo ahora mismo yo te prolongo. Obviamente que ya empezó toda la masacre con mi arte. Voy a matarte solo en la caja y bombo. En serio, nene, ya no me moleste, porque no me vas a ganar, cueste lo que cueste. En serio, peste, no debes de tirarle a Hannibal Lecter. A Hannibal Lecter, esto ya se cierra. Entendé un carajo que vos sos mi perra. Obviamente vos te metiste hasta mansión de millonarios y el asesino con motosierra. Es por eso que rapeando, este es el inicio. Ganarte no sería un sacrificio, pero a mí no me dicen Bruno Marabel, pero a este Peleles hoy en día les hago sus inicios. Le haces el inicio, estoy prendido fuego. O no que entendiste que esto de rapero. No se muere nadie, pero estoy prendido fuego porque yo protesto, estoy quemando todo este congreso. Habla de congreso si no salís de tu casa. Sinceramente yo tengo toda la confianza. No hago una masacre porque amo esta raza. Y lo que yo te digo, mi amigo, con confianza.